Muy buenas noches. Bueno, iniciamos esta jornada y a lo largo del día en realidad hemos estado actualizando la información respecto a esta tremenda emergencia, esta situación tras este terremoto de 7.4 que ha dejado decenas de víctimas mortales hasta el momento. Según el último reporte, son 132 los fallecidos. Es la información oficial, pero es una cifra que va en aumento y realmente después de ver estas imágenes a lo largo del día es clara la situación de emergencia que atraviesa este hermano país. Es lo último que podemos ir reportando de este sismo de magnitud 6,4 que ha sacudido Colombia y que viene generando preocupación en todo el mundo. Hace algunas semanas dábamos cuenta de la situación de emergencia en Venezuela y ahora nuevamente la región con una situación similar. Fue casi un minuto lo que reportan diversas agencias de noticias. Y lo que ha dejado este terremoto es estructuras colapsadas, personas aún incluso atrapadas en Manizales. Marica, fue muy duro, huevón, por mucho tiempo. Cuando la devastación en diversos sectores, las imágenes hablan por sí solas. Por ejemplo, en uno de los sectores de Quibdó, una de las zonas más afectadas, ha puesto en situación de extremo cuidado muchísimas casas y edificios que tienen daños importantes, paredes completamente agrietadas, algunas estructuras que habrían colapsado justamente en su interior. Hay mucho temor de lo que pueda presentarse porque continúan las réplicas y esto podría generar que terminen de afectarse o venirse abajo algunas edificaciones. Muchas familias están afuera de sus casas. Recordemos que uno de los principales focos de atención de los organismos de socorro están puestos en las edificaciones que han colapsado y en las que podrían haber personas atrapadas. Hasta el momento no hay una cifra exacta, pero ahí tenemos esta imagen realmente estremecedora de cómo se viene abajo este edificio. Dios mío. Los equipos de emergencia están en permanente actualización, están en búsqueda y evacuación, mientras intenta establecer si hay más sobrevivientes bajo los escombros. Bueno, además de estas imágenes también venimos recopilando a otras que dan cuenta de cómo se han utilizado megáfonos para llamar a las personas que podrían estar atrapadas.
último reporte, recordemos, 132 muertos a causa de este terremoto en Colombia. Dábamos cuenta de esta información pasada las 8:15 de esta mañana. Las primeras imágenes sin duda ya daban cuenta del nivel, la magnitud de esta emergencia. Con este sismo hay múltiples llamadas también a través de las redes sociales de desaparecidos en diversos sectores. Hay muchas imágenes con el detalle de se busca porque mantienen la esperanza de encontrar a sobrevivientes atrapados entre los escombros. A esta hora de la noche también somos testigos de imágenes heroicas, podemos decirlo así, de los rescatistas en zonas realmente preocupantes porque son zonas muy endebles en las cuales se viene realizando el trabajo de rescatar a personas que están atrapadas entre los escombros. Vea cómo quedó esto todo, Pereira. Vámonos que esto está que va a caer, cuerpo. No, ¿sabes qué? Marica. Uy, marica, está temblando muy hardcore, bro. Uy. Pero a re largo, ¿no? Uy, qué rigor. ¡Qué rigor! Marica, ya está re largo este terremoto. Qué gonorrea. Sí. Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se han contado 1.575 viviendas afectadas, Ya, como que se calmó. 61 edificios colapsados y 18 centros de salud perjudicados. Es parte del recuento que podemos dar a esta hora del día mientras continuamos recopilando esas imágenes que dan cuenta de los momentos de absoluta tensión que se vive aún en Colombia, sobre todo en las imágenes del momento mismo de esta emergencia. Son las 7:36 de la mañana, 10 de agosto del 2026, acá en Cali, Avenida Roosevelt con 43. Está temblando a esta hora aquí en Quito. A esta hora está temblando aquí en Quito. Mire, mire. Temblando. Temblando. Temblando, temblando aquí en Quito.
temblar aquí en Quito a esta hora de la mañana. En este momento, en el Apartotel, el Molino Rojo sobre la autopista suroccidental con 39, cerca de las canchas panamericanas, intentan rescatar a 3 personas que podrían estar vivas debajo de los escombros. Necesitan rápidamente insumos, guantes, barras, etcétera. Vengan a ayudar rápido. Mire. Estamos en unos árboles. No, ya no, mi amor, ya no. Oiga eso como suena. Padre mío, el Señor. 12 de la noche tenemos una señal en vivo. Algunos usuarios están transmitiendo a sus redes parte de las labores titánicas, en realidad desesperadas, porque muchos ponen en riesgo sus vidas, como podemos ver, algunos provistos de cascos. Por la vestimenta podemos ver que son ciudadanos, vecinos en Cali. Es una transmisión en vivo en redes sociales la que estamos viendo en este momento, donde se está tratando de recuperar a personas de entre los escombros y las condiciones, sobre todo, en las que están trabajando. Turno, no la encuentra turno. Está el helicóptero también. Vámonos a otros puntos. Según el Servicio Geológico Colombiano, es el evento sísmico de mayor magnitud en Colombia. Hasta el momento se han producido más de 20 réplicas en San José del Palmar y Sipi, que es el departamento de Chocó. Bueno, parte del registro tras este terremoto, decíamos hace unos instantes, una cifra que va en aumento, pero que hasta el momento da cuenta de 132 fallecidos. No hay un reporte oficial. Recordemos que hay también el ofrecimiento de ayuda de muchos países de la región, entre ellos el Perú, para atender alrededor de todo esto. esta emergencia. ¿Hay alguien con vida? Bueno, decíamos entonces, señal en vivo, 8:17 minutos. Calle 44. Es lo que sucede en este momento en Cali, parte con calle Quinta. de la situación de zozobra y preocupación, sobre todo porque No, es que no se ve nada, man. se tiene información desde ese lugar, por lo menos, de personas que están atrapadas. Vamos a revisar a continuación un informe que resume la situación de absoluta tensión a causa de este terremoto en Colombia. Nuevamente la región en emergencia y con esa situación también que nos debe llamar a todos a la reflexión. Veamos. La tierra volvió a temblar en Sudamérica.
Esta vez el epicentro fue localizado cerca de San José del Palmar, en el departamento colombiano del Chocó. Ocurrió a las 7:34 de la mañana, con una magnitud de 7,4 grados y a 103 kilómetros de profundidad. Decenas de edificios colapsaron, más de 18 hospitales quedaron afectados, mientras los transeúntes corrían para ponerse a buen recaudo. La fuerza del movimiento también obligó a evacuar edificios y llevó a cientos de personas a las calles. El sismo se sintió en varias regiones de Colombia, especialmente en Cali, Pereira y Manizales, pero también en países vecinos como Ecuador, Venezuela y Panamá. También hubo evacuaciones en centros médicos. Pacientes y trabajadores permanecieron en las calles mientras los equipos de emergencia revisaban las estructuras. En Manizales, una de las torres laterales de la catedral colapsó. En Pereira, los organismos de socorro llegaron hasta zonas donde también se reportaron derrumbes. Y en distintos aeropuertos la situación también fue caótica. Nos pueden ayudar con sanidad en el avión, una señora con un ataque de pánico. Además, unos 60 vuelos fueron cancelados o demorados en distintas terminales aéreas del país. Pero mientras las autoridades comenzaban a evaluar los daños, los equipos de emergencia ya tenían otra prioridad: llegar hasta quienes habían quedado atrapados. El gobierno declaró el desastre nacional y en Cali se decretó el toque de queda desde las 8 de la noche del lunes hasta las 6 de la mañana del martes 11 de agosto. No los vamos a dejar solos, están en nuestro corazón y les vamos a tender la mano con toda decisión. En las zonas más golpeadas y mientras continúan las labores de emergencia, los habitantes permanecen fuera de sus viviendas por temor a nuevas réplicas. Imágenes que continúan dando la vuelta al mundo y que estremecen efectivamente a el mundo y que permanece toda la atención centrada, como no debe ser de otra manera, en Colombia. Pero este terremoto ha generado reacciones en diversos países que han extendido sus condolencias y han ofrecido su total apoyo. Líderes de todo el mundo expresaron su solidaridad tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país colombiano. Correa, temblor tan asqueroso. Presidentes de Latinoamérica fueron los primeros en pronunciarse tras la catástrofe. La mandataria de Perú, Keiko Fujimori, se solidarizó con el pueblo de Colombia. Asimismo, países de la región como Chile, Ecuador y Paraguay ofrecieron enviar equipos rescatistas, médicos y canes especializados para apoyar con la emergencia. El mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, expresó sus condolencias a las familias de los afectados. Desde El Salvador estamos en comunicación y listos para apoyar de inmediato con nuestros equipos de rescate, médicos, paramédicos, insumos o cualquier otra ayuda que nuestros hermanos colombianos consideren necesaria. En tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha asegurado que está en comunicación con su embajada en el país. Estamos muy atentos, tanto con nuestra embajada allá como con el embajador aquí, y por supuesto todo el apoyo que requiera, si es necesario, el pueblo de Colombia, y vamos a estar. Por su parte, Estados Unidos ha reiterado su apoyo al mandatario colombiano. La administración Trump está monitoreando de cerca el gran terremoto que azotó Colombia y está lista para apoyar al pueblo de Colombia y al presidente Abelardo del Espriella. En Europa, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se solidarizó con las familias afectadas y todos aquellos que están participando en las labores de rescate. Vea cómo quedó esto todo, Pereira. Tras la catástrofe, la comunidad internacional se prepara para enviar la ayuda necesaria para atender la emergencia. Son sin duda horas difíciles las que atraviesa Colombia. La Cancillería ha dicho que hasta el momento no se han reportado peruanos afectados por este sismo en Colombia.
El Ministerio de Relaciones Exteriores ha dicho que tienen comunicación permanente a través de sus canales consulares y está atento a la evolución de esta emergencia. Expresan o reiteran más bien sus condolencias por las personas fallecidas y solidaridad con el gobierno y el pueblo colombiano. Bueno, también la Conferencia Episcopal Peruana se ha sumado a estas voces de solidaridad y cercanía con el pueblo colombiano. Recordemos que la zona más afectada es el departamento de Chocó. Elevan sus oraciones por las víctimas, los heridos, las familias afectadas y han pedido fortaleza para quienes participan en las labores de atención y ayuda. El alcalde de Lima, Renzo Reyardo, también se ha solidarizado, extendido sus condolencias a las familias afectadas por este terremoto, sobre todo en la zona San José del Palmar. Ahí tenemos el pronunciamiento del alcalde en sus redes sociales. Bueno, respaldo y también ha ofrecido su disposición ayudar con lo que sea necesario al presidente Abelardo de la Espriella para colaborar con las labores de rescate y atención de los afectados. Apenas comenzaba la gestión de la Espriella el día viernes. Recordemos que estuvimos justamente transmitiendo, él hizo la toma de mando en Cali. Bueno, Hernando Tavera, presidente del Instituto Geofísico del Perú, ha afirmado que nuestro país, presenta situación similar a la de Colombia debido a que ambos se encuentran situados en el cinturón de fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica. Lo que ha pasado es que el sismo de Venezuela, el sismo de Colombia, el sismo de Japón, el sismo de México han ocurrido en la zona que conocemos como cinturón de fuego del Pacífico. Es una zona donde la Tierra libera más del 80% de energía cada año y es una zona donde minuto a minuto está ocurriendo un evento sísmico. Es decir, nosotros no podríamos saber dónde va a ser el siguiente evento sísmico, ¿no? Pero sí sabemos que Perú, Colombia, Ecuador, la placa de Nazca que se introduce por debajo del continente. Esto ocurre en Colombia, Ecuador, Perú y Chile. La placa de Nazca se introduce por debajo del continente, hay una superficie de contacto entre ambas placas que generan los sismos que ocurren frente a la zona costera, pero si damos cuenta la placa también se introduce hasta profundidad mucho más profundos, ¿no? Y el sismo de Colombia ha ocurrido a 100 kilómetros de profundidad, o sea, prácticamente con epicentro en continente, pero a ese nivel de profundidad. Y eso hace que los suelos, pues como he mencionado, reciban las ondas con un sacudimiento mayor de manera vertical, ¿no? Bueno, y tras este terremoto, especialistas han coincidido que el sismo de gran magnitud dejaría miles de víctimas debido a la alta informalidad de las construcciones. Mientras la tierra sigue temblando en Colombia tras el devastador terremoto de 7.4, especialistas coinciden que los daños, heridos y víctimas mortales por un evento similar en Perú serían cuantiosos debido a la recurrente informalidad en las construcciones. Exhortar a la población a poder tener en cuenta las medidas de seguridad a la hora de la construcción, tratar de contratar un servicio especializado para la elaboración de planos y tratar siempre de ubicarnos en zonas seguras. Según Capeco, un 80% de viviendas son informales y la mitad altamente vulnerables. El Centro de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres registra cifras de impacto. Entre Ancash e Ica, 4.8 millones de personas viven en situación de muy alto riesgo y 5.6 millones en alto riesgo. Es necesario que tengamos un plan familiar de emergencia, que hayamos establecido previamente cuáles son nuestras zonas seguras ante sismo dentro de nuestra casa, que sepamos cuál es nuestra ruta de evacuación, que eliminemos los obstáculos que nos impidan evacuar o aquellos objetos que puedan caer. Lo vimos en Venezuela y ahora en Colombia. Mientras Lima se llena de edificios, es importante saber por qué se desploman. Factor número 1, el tipo de suelo. Factor número 2, esta vivienda ha sido construida de manera formal o informal. Factor 3, y acá viene ya la característica del sismo. Muy bien, ¿dónde ocurrió el sismo? ¿A qué distancia ocurrió el sismo? ¿A qué profundidad ocurrió el sismo?
Perú tiene una normativa de construcciones sismorresistentes de altos estándares, pero la informalidad del por mientras, así nomás y no pasa nada, nos puede costar la vida. La necesidad del momento se puede transformar en segundos en una tumba segura. ¿Existen procesos de reforzamiento? Sí. Lo que se busca con un reforzamiento, se llama reforzamiento estructural, es que por lo menos la vivienda no colapse y la gente que está dentro de la vivienda tenga, salvaguarde la vida. Los últimos terremotos han dejado lecciones a muy alto costo. Por eso cada vez se hace más importante y necesario que estemos prevenidos, que organicemos en casa, o sobre todo en el trabajo, en los exteriores, en el colegio con los chicos, cuál es la mejor forma de evacuar, cómo prepararnos ante una emergencia como esta que evidentemente no avisa. 14 hay un simulacro en el que todos tenemos la obligación de organizarnos y participar activamente. Lo dejamos con el dólar.